un buen criterio, ha suspendido un proyecto que no contaba con el respaldo de los ciudadanos, y en ese sentido yo también me sumo a lo que ha planteado el señor Boştinaru, de enviar una copia tanto al Parlamento rumano como al Defensor del Pueblo de Rumanía y, por supuesto, dejar también la petición abierta, a ver si somos capaces, desde la Comisión Europea, con celeridad, dar una respuesta para que el peticionario, señor Truta, pueda tener ya la seguridad de que vamos a hacer un seguimiento sobre este asunto. Agradecer al señor Truta su presencia y permitir que hagamos este seguimiento sobre este proyecto. Sin más, pasaríamos al punto 21. Tenemos 5 peticiones agrupadas en una. Las peticiones todas referidas a la posible autorización de la prospección de petróleo en Fuerteventura y Lanzarote, en las Islas Canarias. Son, como digo, 5 peticiones que se han agrupado. Vamos a hacer un método, y es dar la palabra, en primer lugar, lógicamente, a los peticionarios. Comenzaría el señor Pedro Hernández Camacho. A continuación se proyectaría un vídeo en representación de la señora Elena Solís Yáñez, que no está presente. Después tendría la palabra la señora María del Carmen Cabrera González, el señor Domingo Montañez, y finalmente la señora María Mercedes Gómez Sande. Saben ustedes que tienen un tiempo tasado. Después de ustedes intervendrá la Comisión Europea y después abriremos el turno de sus señorías. Por lo tanto, damos la bienvenida a los peticionarios, agradecerles que nos traigan este debate, que es un debate que trasciende, por supuesto, todo lo que significa el problema en las Islas Canarias. Es un problema que tenemos que resolver en el conjunto de la Unión. Y sin más, damos la palabra al señor Hernández Camacho. Muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias por darnos la palabra y por tener la posibilidad de venir desde Canarias a explicar un asunto que, tal como usted ha dicho, trasciende a la isla de Lanzarote y Fuerteventura, trasciende a Canarias. Estamos hablando de un asunto de máxima singularidad para el planeta, para la humanidad. Estamos hablando de energía, estamos hablando de medio ambiente y estamos hablando del problema central que tiene planteado la humanidad, que está relacionado con el denominado cambio climático y del que la Unión Europea, el Parlamento Europeo, son partícipes de la sensibilidad que con este tema existe, ¿no? Nosotros venimos aquí y venimos a pedirle al Comité de Peticiones que conozca de primera mano el trato que el Gobierno español y la Comisión le han dado a las autorizaciones de las prospecciones petrolíferas en Canarias, ¿no? Queremos que lo conozcan de primera mano por nuestra voz, y queremos que lo conozcan por varias cosas. Primero, porque es una actividad que tiene unos riesgos catastróficos. Saben que a partir del 20 de abril del año 2010 hay un antes y un después en las actividades petrolíferas en aguas profundas. Y se tiene que saber que lo que ha autorizado el Gobierno español, en el caso particular de Canarias, en 660.000 hectáreas, más de 6.600 kilómetros cuadrados, casi la misma superficie que lo que son el conjunto de las islas emergidas, lo que ha autorizado son actividades petrolíferas en aguas profundas. Uno de los pozos previstos a perforar tiene más de un 20% del accidente de la Deepwater Horizon en el Golfo de México el 20 de abril del año 2010. Y digo que este Parlamento y la Comisión no está exonerada de esa responsabilidad y de esa reflexión que, en forma de comunicación, de la comunicación al Parlamento, hicieron en octubre del año 2010, que luego se convierte en un proyecto de reglamento en octubre del año 2011 y finalmente se convirtió en una directiva comunitaria para actuar en el ámbito de las actividades petrolíferas en aguas profundas, por la gran preocupación que en el marco de la Unión había. Pues que se sepa que eso en Canarias es lo que se va a realizar sin tener garantizado nada. Queremos también poner sobre la mesa que en Canarias hay un enorme patrimonio en forma de biodiversidad.
Los investigadores, los científicos, los que conocen el mundo de la biodiversidad marina hablan de Canarias como la gran Galápagos del Atlántico. Y esa biodiversidad la estamos poniendo en riesgo. Esa biodiversidad que además es un capital, es el único capital que tienen las Islas Canarias. Es el capital del medio natural vinculado a su actividad turística. 12 millones de ciudadanos del mundo se dirigen anualmente a las Islas Canarias y fundamentalmente se dirigen a Canarias por el valor de sus recursos naturales. No se dirigen por ninguna otra cosa. Las condiciones climatológicas y el valor tan diverso de sus recursos naturales. Pues ese capital está en riesgo para ponernos al servicio de una multinacional para beneficio privado, mientras que la actividad que hoy ha provocado una profunda transformación de las Islas Canarias, que es la del mundo del turismo, da de comer a más de 2 millones de residentes que viven en las Islas Canarias. Es nuestra actividad básica. En tercer lugar, es importante que se sepa aquí que las actividades petrolíferas en Canarias forman parte de un amplio programa que el Gobierno español ha puesto en marcha. Se tiene que saber en Europa y en la Comisión que el Gobierno español en los últimos años ha conseguido más de 1,5 millones de hectáreas en el medio marino. Más de 1,5 millones de hectáreas. Y esas autorizaciones no han podido ser ni conocidas por el público, no se le ha dado audiencia a los ciudadanos en ningún lado, ni han sido evaluadas desde el punto de vista de la obligación de aplicar la directiva comunitaria, la directiva comunitaria la 42, ¿no? La 2001-42. Quiere decir esto que hay otros países en el ámbito de la Unión que están aplicando, en el ámbito de su desarrollo de actividades petrolíferas en aguas marinas, están aplicando la directiva comunitaria. Hablemos de Inglaterra, de Noruega, de Malta, de Chipre, de Islandia. Están aplicando esta directiva comunitaria. Y le hemos implorado a la Comisión en reiteradas ocasiones la obligación que tiene de atender esto, y no lo ha hecho. Y luego hay una cuestión muy importante desde el punto de vista ciudadano. Los ciudadanos tienen derecho a participar en una decisión estratégica de estas características, porque hay un verdadero atentado a la intromisión de la vida familiar que además lo reconoce la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el propio Convenio de Aarhus, firmado en 1998, del cual el Estado español es parte. Bueno, pues con todo este cuadro se tiene que saber que en el Estado español, en esa autorización de más de 1,5 millones de hectáreas, eso se ha hecho sin participación, sin evaluación ambiental estratégica y sin libre competencia. ¿Por qué durante todo este tiempo que llevamos más de 2 años implorando a la Comisión que atienda quejas que ha presentado el Gobierno de Canarias, los cabildos, los ciudadanos, las entidades, las organizaciones ambientalistas? ¿Por qué la Comisión no ha atendido a esto? Porque no es posible que en el caso particular de Canarias no es posible que se realice una actividad de este tipo sin haber ofrecido otras alternativas. Eso es obligado. El artículo 1 de la directiva que hemos invocado obliga a que un plan de estas características hay que presentar alternativas. ¿Qué otras alternativas pueden haber para ese modelo económico y energético que se quiere poner en Canarias? En Europa se tiene que saber que las Islas Canarias pueden ser el ejemplo mundial del modelo del cambio energético. Se tiene que saber que tenemos condiciones de sol, de viento y de mareomotriz para ser un ejemplo mundial. Se tiene que saber eso. No se pueden plantear otras alternativas. Nuestra riqueza natural puede ser también otra alternativa frente a una actividad minera y de mucho riesgo, como es la actividad del petróleo. La multinacional a la que le han concedido las autorizaciones habla de 20 años. Habla de 20 años de su actividad si efectivamente empezaran a extraer petróleo. La actividad económica que tenemos montada en Canarias, agricultura, la pesca, el turismo, los recursos naturales, es una actividad que puede ser infinita y puede ser un modelo ejemplarizante de desarrollo sostenible si sabemos hacerlo bien. ¿Por qué poner en riesgo esa actividad? ¿Por qué poner en riesgo ese modelo de vida frente a una actividad que sabemos que es minera, que se agota en el tiempo y que tiene muchos riesgos? Y que además es en aguas profundas, donde sabemos que la industria petrolera
no ha resuelto nada. Bueno, este comité de peticiones tiene que saber que la Comisión no desconoce, pero sí que ha mirado para otro lado. La Comisión ha ido contestando a distintas iniciativas parlamentarias en preguntas y ha contestado y ha dicho, primero dice que no, desconociendo la propia directiva de evaluación ambiental, la directiva 85, que ahora es la directiva 2011. Primero dice que no se necesita una evaluación ambiental, desconociendo que en el anexo 231A está incluida las perforaciones petrolíferas profundas y no distingue entre prospecciones y actividades petrolíferas para la extracción de petróleo. Primero dicen que no, luego dicen que sí, que sería evaluado ambientalmente. Está en las respuestas que ha dado el señor Pottoni a las distintas interpelaciones parlamentarias que se le han hecho, preguntas parlamentarias con obligación de contenido escrito, ¿no? Y luego ha dicho que sí. Y luego ha dicho que la autorización del Gobierno español, el último Real Decreto, el del 16 de marzo del año 2012, no establece un marco de futura actividad petrolífera, que es en el futuro marco donde se establece. Es que la Comisión desconoce el contenido del Real Decreto, porque el contenido del Real Decreto está basado en unos documentos que Repsol le presentó el 7 de mayo del año 2004, donde ya se establece un plan perfectamente diseñado. Entonces, nos llama poderosamente la atención e imploramos a este comité a que se investigue por qué la Comisión, en el plazo del último año y medio, ha ido contestando a las preguntas de una manera diversa, de forma constante y continuada, ¿no? Entonces, imploramos que eso es así porque hay demasiadas cosas en juego. Y, por último, si me lo permite, señor presidente, para no alargarme más, aquí hay un problema importante que queríamos ponerlo sobre la mesa en materia de derechos fundamentales. En materia de derechos fundamentales. La autorización de los sondeos, porque hay otra cuestión importante, que la Comisión confunde lo que son la sísmica, que tiene unos riesgos ambientales importantísimos, hace mucho daño a la rica biodiversidad marina. Ténganse en cuenta que en Canarias se conocen más de 30 especies de cetáceos que viven en esas aguas o forman parte del paso obligado en su vida diaria de esos cetáceos. La sísmica hace un daño tremendo y la Comisión confunde la sísmica de las actividades de prospección. Y hay que poner aquí sobre la mesa que el accidente del Golfo de México fue una actividad de prospección. La boca del pozo se les escapó y hasta que no terminó de derramarse toda la presión de ese pozo, durante más de 4 meses no paró. En Canarias estamos en una situación igual. Y confunde luego la actividad. La Comisión dice que solo se evalúa cuando hay actividad de producción, ¿no? En esas 3 fases en las que se divide la actividad petrolífera. Digo, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, hay una cuestión que una actividad de este tipo no puede pasar sin conocer la opinión del público que va a estar directamente afectado, ¿no? Bueno, nosotros consideramos que esto es demasiado importante como para que sea un negocio, entre comillas, entre el Gobierno español y la industria petrolífera. Pero aquí hay un problema también de democracia formal importante. El Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos, la comunidad científica y los ciudadanos en la calle hemos dicho que no en reiteradas ocasiones. Y no se está respetando esa voluntad, ¿no? Y si me lo permite, señor presidente, mi compañera Elena Llanes no puede estar, pero sí que hay un vídeo con los testimonios de los científicos que queremos que esta comisión lo conozca, porque son testimonios de científicos que además son expertos en actividades petrolíferas. Muchas gracias y disculpe por el tiempo excedido. Muchas gracias, señor Hernández. Bueno, entonces a continuación vamos a proyectar este vídeo. Sus señorías tienen la transcripción porque no se va a poder interpretar de forma simultánea y, por lo tanto, en fin, los que no conocen castellano tienen la transcripción en los distintos idiomas. My name is Richard Steiner. I'm in Anchorage, Alaska. I was a marine science professor at the University of Alaska for 30 years, specializing in the issue of oil spill prevention and response. Today, I serve
prevention and response. Today, I It's a pleasure to offer brief testimony to the European Parliament on the proposed Canary Island deepwater drilling project. My name is Richard Steiner. I'm in Anchorage, Alaska. I was a marine science professor at the University of Alaska for 30 years, specializing in the issue of oil spill prevention and response. Today, I serve as a consultant and expert witness in oil spill cases around the world. I was asked by the Fuerteventura Council to conduct an independent expert review of the Repsol EIS for two principal safety critical aspects. One, the risk prevention and control of a blowout, and two, its oil spill response plan. Specifically, the Council asked me to identify emissions or errors and insufficiencies in the EIS regarding its conformance of the proposal with best available technology and best environmental practice in deepwater drilling. Overall, I concluded that the Repsol EIS for the Canary Islands is not fit for purpose, and I respectfully recommend that the government of Spain decline to accept the document and deny the exploratory drilling project as proposed. The EIS clearly fails to meet the required specifications stipulated in the government's letter to the company June 6, 2013, which embodied basic requirements of the following four principal documents. One, the European Commission's 2001 guidance on EIA-EIS review. Two, the OSPAR Convention. Three, the European Parliament's 12 June 2013, the EU Drilling Directive, which requires best available technology and that risk be reduced to as low as possible. And finally, four, the Legislative Royal Decree from January 11, 2008. In the government's letter from June 6, 2013 to the company, it requires Repsol to address in detail in the EIS all aspects of the project. This is unequivocal, and this includes well design and construction, wellhead pressure control, description of all equipment to be used, the cement formulation and application, drilling muds, shallow hazards analysis, response to loss of well control, blowout, specific emergency procedures, well abandonment, and the oil spill response plan. Regarding all of this, the EIS is clearly insufficient. The information is just not there. It doesn't provide sufficient detail with which to determine with reasonable confidence that the project could be conducted safely. Regarding risk reduction, the company says it will commit only to a normal industry standard, which is as low as reasonably practicable, but not to best available technology and best environmental practice, or as required in the EU Drilling Directive, reducing risk to as low as possible. These are two very different risk reduction standards. They consistently understate risk and overstate their response capabilities. There's no blowout contingency plan, no critical operations and curtailment plan, as is required in the United States. They do not commit to use best available techniques and technology regarding the blowout preventers on the subsea wellheads. It doesn't commit to follow the American Petroleum Institute's Standard 53 regarding blowout preventers. These are critical components of any exploratory drilling operation, as we found out in the Deepwater Horizon. Of course, Repsol is a global company with operations in more than 30 countries, including the United States, including here in Alaska. The company is well aware of and must comply with the safety requirements for offshore drilling in these countries. For instance, the new offshore drilling safety rule in the United States, established after the Deepwater Horizon. But in the Canaries EIS, it does not discuss, recognize, or reflect the significant increase in safety standards for offshore drilling, particularly deep water drilling in other national regimes, such as here in the United States. In contrast, the Canaries EIS actually reflects a less rigorous deep water drilling regime than the company is required to comply with now in the United States. This is a double standard that is unconscionable, in my view. These are global industries these days. There's no excuse for giving one area lower standards than any other in the world. Some of the wells proposed by Repsol in the Canaries are deeper than the failed BP Macondo well in the Gulf of Mexico, but they don't address the lessons learned and mitigations needed from that event at all.
Their worst case blowout scenario, in fact, in the Canaries EIS is only 1,000 barrels per day over 30 days. This is unrealistically small, and I propose that they need to model at least 30,000 barrels per day for 60 days. By comparison, the Macondo blowout was about 62,000 barrels per day over 87 days for a total release of about 4.9 million barrels. These are risky operations. Given the high ecological sensitivity of the coastal and offshore environment of the Canary Islands, the high risk of exploratory drilling in deepwater reservoirs, I feel that prior to any further consideration of the proposed project, that the government of Spain and the people of the Canary Islands deserve a much more deliberate, comprehensive, and carefully developed EIS, in particular regarding well integrity and control, blowout response, and oil spill response. In all honesty, the Repsol proposal reminds me a bit of our complacency here in the United States prior to the Deepwater Horizon. We learned the hard way in the Deepwater Horizon that there is no room for error in deepwater drilling, but none of this new attitude is reflected by Repsol in their EIS, none of it. And it's clear that the EIS does not satisfy the EU drilling directive or these other rules we've referenced. And we simply cannot continue to accept business as usual with such risky drilling projects any longer. Thus, I respectfully recommend to the government of Spain that the project not be permitted, and I respectfully propose to the EU Parliament to do the right thing here. It's take a stand, categorically reject this proposal and send a strong message regarding a new era in environmental responsibility. We can do this better. We have to, and we should not permit this sort of attitude to persist. Thank you very much, and I look forward to continuing to engage with the committee throughout your deliberations. Thank you. Soy Marisa Tejedor, catedrática de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna y presidenta del Consejo Científico del Comité MAB español. El Consejo Científico, a petición de la Secretaría del Comité MAB, elaboró un informe sobre el impacto que las prospecciones petrolíferas y los hipotéticos vertidos podían tener en la biodiversidad canaria y en concreto en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, al ser estas islas denominadas reservas de la biosfera. En la primera parte del informe se refleja la importancia del medio natural de estas islas, tanto en el ámbito terrestre como en el ámbito marino y muy especialmente en las zonas que podrían verse afectadas por esos hipotéticos vertidos. Son muchas las figuras de protección que existen en la zona y de naturaleza pues muy variada, de rango muy variado, comunitario, nacional, europeo, hay cepas, hay CER, hay sitios Ramsar, etc. En la segunda parte se hace un análisis muy profundo de los posibles impactos que podrían producirse. Así se analiza los generados por las perforaciones en sí, el efecto que pueden tener sobre los animales marinos, sobre la flora marina y la costera, la afección de espacios y especies protegidas, el efecto sobre la calidad de las aguas. No debemos olvidar que el 100% de las aguas de abasto de Lanzarote y Fuerteventura pues proceden de la desalinización de agua de mar. También se analiza el efecto que puede tener sobre el modelo de desarrollo. No voy a concretar cada uno de estos aspectos, pero sí voy a hacer referencia a dos, a las aves y el efecto sobre las aves, los posibles efectos sobre las aves y los cetáceos. ¿Y por qué? Porque son muchas las aves que reproduciéndose en Europa, en Norteamérica y en el hemisferio sur, utilizan estas aguas durante sus desplazamientos migratorios e incluso algunas de estas aves invernan en estas aguas. ¿Se verían afectadas? Pues sí se verían muy afectadas por el petróleo, bien porque lo ingieren o porque se cubre su plumaje. Al cubrirse el plumaje se impide el vuelo y se reduce su capacidad de aislamiento, pudiendo incluso llegar a la muerte por hipotermia. También, y además es bien conocido en todo el mundo, las luces de las plataformas pueden atraer a estas aves marinas, desorientarlas y ocasionar pues colisiones.
El caso de los cetáceos, otro tan importante como los anteriores, ¿por qué? Porque están presentes en estas aguas del orden de 27 especies de cetáceos de las 38 reconocidas en el Atlántico Norte. Podrían afectarse los cetáceos de muchas maneras. Un ejemplo es los ruidos procedentes de las plataformas. Pueden causar daños en las estructuras auditivas, pueden solapar sonidos biológicos con las correspondientes repercusiones en sus funciones, tanto en las funciones sociales como alimentarias, reproductivas, etc. En definitiva, el informe concluye que un accidente con vertidos de hidrocarburos causaría un importante impacto medioambiental, ya que podrían verse afectados ecosistemas con valores naturales de gran interés y la rica biodiversidad marina existente en estas islas. Comunidades marinas y de costa con un alto valor ecológico podrían verse perjudicadas. Los daños se extenderían además al ámbito económico y repercutirían en el bienestar de la población. El nivel de impacto negativo, lógicamente, dependerá del grado de contaminación que se produzca. Bien, habrán ustedes comprobado que no hemos terminado de ver el audiovisual. Falta por intervenir el señor Wilkens, profesor de la Universidad de Hamburgo y que ha estudiado la fauna subterránea de Lanzarote durante 30 años. Pero, en fin, pueden ustedes acceder, sus señorías podrán acceder a este último testimonio. Espero que por escrito, si se nos facilita también el audio, pero por un problema de tiempo lo hemos tenido que acortar para dar la palabra a los peticionarios y peticionarias que quedan pendientes. En ese sentido, daríamos la palabra. Yo les pido ahora que se tengan que ajustar al tiempo porque lo tenemos muy reglamentado. Tiene la palabra, tienen dos intervinientes, María del Carmen Cabrera González y Domingo Montañez. Les ruego 2 minutos y medio por cada intervención. Muchas gracias. Buenos días. La dignidad humana, señores, el derecho a una vida digna para mis hijos y para todos los hijos de los hombres y mujeres que viven en Lanzarote y Fuerteventura, para nuestros padres y abuelos que lucharon porque en estas islas se viviera con dignidad y por nuestras futuras generaciones. Este es el objeto de mi queja, a la cual me remito, que ya están en su poder. Y este derecho, señores, está seriamente amenazado por el Gobierno de España al autorizar la extracción de petróleo en nuestras aguas, en el agua que bebemos. Porque sus señorías deben saber y no olvidar que nuestra única fuente de agua potable, nuestra única fuente, repito, es el mar. No tenemos ríos, ni lagos, ni galerías, y la lluvia, como sabrán, es bastante escasa. Y deben ser conscientes, señores, que la decisión que tome Europa va a ser la imagen que dé Europa en el mundo. Porque, desde luego, al menos desde mi punto de vista, es impensable, no puedo concebir que en pleno siglo XXI un territorio europeo, por muy lejos que estemos de su sede, quedemos sin acceso al agua potable. Y es que cuando el Estado español aprueba el Real Decreto 547/2012, vulnera desde el Tratado de la Unión en su artículo 174, que establece como principio la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que habla en el artículo 1 de que la dignidad humana es inviolable, y la Directiva Marco del Agua en su totalidad, tanto en su espíritu, finalidad y contenido. Por citar, señorías, quiero citar muy brevemente, porque está desarrollado en la queja, el considerando primero, que establece que el agua no es un bien comercial, sino un patrimonio que hay que proteger. En este caso, señorías, se está comercializando con una empresa privada el agua de toda la población y turistas y toda la industria que tenemos en la zona, así como su contenido, que por citar un solo contenido meramente formal que desde mi punto de vista debería paralizar este proyecto,
En el artículo 14 se establece la obligatoriedad de un plazo de 2 años de exposición al público de cualquier tema importante que se vaya a hacer en las aguas que serán potables. Y, señorías, sepan que el Gobierno español solo dio un mes y 20 días, si no recuerdo mal, además en el mes de agosto, para un estudio de impacto medioambiental en donde el tema del agua, que por lo menos para esta ciudadana es fundamental, solo se le dedican 8 folios de los cuales no plantean solución alguna a qué pasaría en nuestras islas si hay un derrame. Entiende esta parte que cuando desde el Gobierno español se contesta y se ha aportado como documental anteriormente que en caso de derrame es responsabilidad de las instituciones locales el abastecimiento de agua a la población. Instituciones locales, señorías, que han manifestado reiteradamente su claro rechazo a este proyecto. Desconocen totalmente el ordenamiento jurídico interno y el comunitario. Cuando en sus declaraciones públicas nuestro ministro de Industria asegura que se empezarán las perforaciones en mayo, sin estar aún contestadas las miles de alegaciones al estudio de impacto ambiental, estudio que, vuelvo a repetir, no plantea soluciones al problema del agua, desconoce tanto el ordenamiento jurídico interno español como el comunitario. Y es que, señorías, entiendo que el binomio agua potable-petróleo no puede estar planteado ni solucionado porque, desde mi punto de vista, no es posible. Primero, y la historia me avala, no soy científica ni tengo conocimientos técnicos, pero sí soy ciudadana que puedo pedir información. Y la historia demuestra que ante un derrame mínimo las potabilizadoras quedarían paradas y la población y todos nuestros hoteles, comercios, ganaderos, todo lo que es nuestro sector productivo totalmente desabastecido de forma automática. No tenemos sistemas para almacenar agua. Segundo, porque aunque milagrosamente no hayan derrames, y créanme que no creo en los milagros y menos en este tema, solo la actividad petrolífera contaminaría nuestra agua con productos cuanto menos cancerígenos, que harían el agua insalubre. Ejemplo de la actuación de ciertas empresas en el tema del agua en Sudamérica lo tenemos en informes como Greenpeace, que también se ha aportado a este Parlamento. Señorías, ¿se autorizaría esta extracción de petróleo en un pantano que suministrara de agua potable a una ciudad continental? Pues plantéense la misma pregunta para nosotros, aunque estemos más cercanos a África que a ustedes. Pues esa autorización se ha realizado en nuestras costas, a escasos 10 kilómetros de nuestras desaladoras. Cierto que se publicita que es a 60 kilómetros. En el proyecto, el pozo más cercano está a 9,5 kilómetros. Por tanto, partimos de que puede ser a partir de ahí. Y nuestros desaladores, señores, implantados sobre los años 70, supuso el gran cambio para nuestras islas, Lanzarote y Fuerteventura. Permitieron el desarrollo socioeconómico y poblacional de nuestras islas y nuestro acercamiento al mundo. Que nosotros estemos hoy aquí se lo podemos deber a las potabilizadoras que dio las opciones a nuestros padres que nos permitieran estudiar y estar hoy aquí. Y ahora, apenas 40 años después, nos encontramos ante una situación de vértigo, de total abandono por nuestras instituciones, instituciones centrales, a pesar de que todo el Gobierno de Canarias, instituciones locales y toda la población se han manifestado claramente en contra. Por ello, señores, y con el convencimiento por mi parte de que la institución en la que hoy estoy, y el ejemplo es que estoy aquí hoy, representa el mayor garante de nuestro sistema democrático, les ruego, más que un solicito, les ruego, impidan este descalabrado proyecto y lleven a su término el Convenio de las Naciones Unidas sobre la protección y uso de los cursos de agua transfronterizos, que también está recogido en el artículo 12 y considerando 35 de la Directiva Marco del Agua, que establece la obligatoriedad de llevar a cabo una adecuada coordinación con Marruecos para proteger nuestras aguas, porque también en dicho país se están haciendo extracciones. Muchas gracias y me gustaría darle paso a mi compañero técnico ingeniero químico que avalará los informes que se han presentado por esta parte. Muchas gracias. Efectivamente tiene la palabra don Domingo Montañez Montañez. Por favor, le ruego que se ajuste al tiempo si es posible. Buenos días. Bueno, intentaré en dos minutos resumir la realidad hidráulica de Fuerteventura y desde el punto de vista técnico y personal, pues lo que intento trasladar es el riesgo potencial que existe de desabastecimiento en el caso
de que hayan importantes vertidos de crudo y que entiendo que no se puede afrontar una actividad química de esta envergadura sin haber afrontado los extremos que voy a intentar plantear. La demarcación hidrográfica de Fuerteventura no dispone de recursos naturales. Superficiales, por supuesto que no, tiene una pluviometría muy bajísima, desértica, y las aguas subterráneas son de muy mala calidad y son escasas. No podemos pensar en ningún momento la explotación del recurso subterráneo porque estamos obligados, si solamente atendemos a la Directiva Marco de Agua, en mantener las masas de agua, las subterráneas, en buen estado cuantitativo y buen estado químico. Eso significa que nuestro único recurso en la isla de abastecimiento hídrico proviene de la producción industrial, solo de la producción industrial. El 100% del abastecimiento de la isla se hace de producción industrial. Si nosotros no tuviéramos las plantas desalinizadoras, que bueno, todos sabemos que es una tecnología ampliamente implantada en el mundo, por su eficacia, rendimiento, y Canarias creo que es referencia. Esas instalaciones están distribuidas a lo largo de la costa este de Fuerteventura y se abastecen a través de pozos playeros o pozos costeros de pequeña profundidad. Lo que quiero transmitir es que a la hora de plantear una actividad extractiva como la que se pretende, no se puede, o sea, entiendo que se debe garantizar cubrir esta demanda de agua, porque en el caso de un vertido podrían verse seriamente dañado el funcionamiento de las plantas, depende de la envergadura del vertido, claro, y podría ser necesario su parada. Y eso significa que no podríamos abastecer la isla. Tiene una infraestructura hidráulica limitada, que tiene una autonomía limitada, y ante paradas extensas de ese tipo de plantas nos veríamos en un problema grave. Entonces, la idea es que una actividad extractiva como esta, entiendo que en los documentos a los que he podido acceder no está suficientemente abordado este problema, que creo que es grave, no solo para Lanzarote, sino para Fuerteventura, y debe abordarse. Debe abordarse porque en el caso de que haya un vertido y nosotros no sabemos qué envergadura debería tener, pues nos vemos que con riesgo de desabastecimiento a estas alturas. Nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Por último, doña María Mercedes Gómez Sande, también le ruego que se ajuste al tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Yo vengo en calidad de ciudadana independiente, pero también como una de las primeras generaciones formadas en el Convenio Europeo del Paisaje y en la aplicación del modelo territorial europeo. Voy a ser breve, voy a saltarme los pasos que ya han comentado mis compañeros. El tema que quería resaltar, como el tema de la petición anterior, es la participación ciudadana. Y la participación ciudadana en el planeamiento general. Con esta situación quería preguntarles de qué sirve todos estos tratados, el convenio europeo, los modelos de planificación locales, si muchas veces a nivel estatal se realizan operaciones que atentan contra los principios democráticos recogidos en dichos documentos. En concreto, en el paisaje de Lanzarote y de Fuerteventura es un paisaje especialmente sensible y singular, en el que se realiza una vida en el que está muy equilibrada el ser humano y la naturaleza, y cuenta con figuras de protección como la Reserva de la Biosfera. Además, el modelo económico de las islas está fundamentalmente basado en el turismo y concretamente en el turismo sostenible, y creemos que esta actividad supone una incompatibilidad total con dicha actividad. Del Convenio Europeo de Paisaje quería recalcar que si sus directrices eran la protección, gestión y ordenación del paisaje, en este caso nos vemos sin ninguna herramienta para proteger nuestro paisaje.
como fuente de riqueza, de bienestar y de calidad de vida. Además, no se ha aplicado ningún tipo de herramienta de participación ciudadana en la toma de decisiones. En este caso, se trata de una decisión, creo que muy importante para nuestro futuro. Por eso vengo aquí a pedir la cooperación europea para que ustedes intervengan en esta cuestión. En cuanto a la ley concreta de Canarias, para que ustedes puedan ver la importancia del turismo, las directrices de ordenación general del territorio de Canarias se realizan conjuntamente con las directrices de ordenación del turismo. Quería leerles parte de la exposición de motivos, porque creo que este proyecto no concuerda con los motivos que se exponen en nuestras directrices. El objetivo de las directrices es lograr un modelo de desarrollo sostenible y duradero para las islas, especialmente respetuoso con el medio ambiente y conservador de los recursos naturales, del patrimonio cultural y del territorio. Los principios de intervención dice que las intervenciones tanto públicas como privadas que se lleven a cabo en el archipiélago canario preservarán y cuidarán de sus valores naturales y la calidad de sus recursos, de modo que permitan su uso y disfrute responsable por las generaciones presentes sin mermar la capacidad de futuras generaciones. En cuanto afecten al medio ambiente, y creemos que en este caso afectan gravemente al medio ambiente, existe en nuestra legislación el principio precautorio y de incertidumbre. Las decisiones que afecten a la conservación del medio ambiente deberán ser pospuestas cuando no se conozcan con suficiente detalle sus consecuencias en cuanto a los posibles daños irreversibles en los elementos autóctonos. Y el principio de equidad intra e intergeneracional. Se deberá velar para que la utilización de los elementos del medio ambiente se haga de forma sostenible, de modo que las posibilidades y oportunidades de su uso y sus beneficios se garanticen de manera justa para todos los sectores de la sociedad y para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Este es el decreto del 27 de 2004 por el que se acuerda iniciar el procedimiento de elaboración de las directrices de ordenación del paisaje. En este caso, las directrices deberían de ser aprobadas en el máximo de 2 años a partir del 2003 y no tenemos más noticias a partir de este decreto. Estas son fotos de nuestra isla y, en conclusión, quería pedirles que, además de este caso concreto, recuperen la aplicación de las leyes de protección medioambiental y de paisaje y la creación de herramientas de participación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Antes de abrir el debate entre sus señorías, damos la palabra al representante de la Comisión, don Daniel Fernández Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la Comisión ha tenido conocimiento de este asunto a través de numerosas quejas, así como de las varias peticiones que le han sido transmitidas por este Comité de Peticiones. Y a raíz de estas quejas y peticiones, la Comisión ha iniciado una investigación que, como es lógico, se circunscribió a los límites competenciales de la Comisión, es decir, asegurarse de que las autoridades españolas han respetado los principios y las obligaciones establecidas por el derecho de la Unión Europea aplicables en este caso. Es preciso señalar, en primer lugar, que la competencia para decidir sobre la explotación y, por supuesto, también para autorizar la autorización de exploraciones de los recursos naturales corresponde exclusivamente a las autoridades de los Estados miembros. Ahora bien, en el ejercicio de esta competencia, las autoridades de los Estados miembros deben respetar en todo momento las disposiciones del derecho de la Unión Europea que son aplicables, en particular las relativas al medio ambiente. El cumplimiento de estas disposiciones contribuirá a evitar o, en su caso, reducir o minimizar los riesgos potenciales que este tipo de actividades entrañan y que son de sobra conocidas por la propia Comisión Europea. En el marco de la investigación a la que me refería anteriormente, la Comisión se puso en contacto con las autoridades españolas y les solicitó sus observaciones sobre la aplicación del derecho de la Unión Europea en este asunto y también les solicitó que detallaran las medidas que tenían previsto aplicar para garantizar el cumplimiento de esta legislación, así como la preservación del medio ambiente y de los valores naturales
que son susceptibles de ser afectados por este proyecto de exploración de hidrocarburos. Las autoridades españolas han informado a la Comisión Europea que los proyectos de exploración de hidrocarburos en las aguas que circundan las Islas Canarias están siendo sometidos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que debe permitir identificar, describir y evaluar de forma apropiada los efectos directos e indirectos que dichos proyectos tienen sobre el medio ambiente. Este procedimiento de evaluación de impacto ambiental ha incluido también un trámite de información pública en el que tanto las autoridades como el público interesado han tenido la oportunidad de enviar sus opiniones y las cuales deberán ser tenidas en cuenta por las autoridades competentes antes de la autorización del proyecto. En todo caso, no consta a la Comisión Europea que los proyectos de exploración de hidrocarburos que son objeto de estas peticiones hayan sido autorizados hasta el momento. De hecho, todavía no se ha emitido la declaración de impacto ambiental. No es posible, por tanto, para la Comisión Europea determinar si se ha producido o no una infracción al derecho de la Unión Europea hasta que el proyecto haya recibido una autorización final por parte de las autoridades competentes. En tanto en cuanto estos procedimientos de autorización y de evaluación permanecen en curso, la Comisión solamente se puede limitar a exigir el cumplimiento escrupuloso de las disposiciones del derecho de la Unión Europea aplicables en este asunto. Y, por supuesto, la Comisión, una vez sea autorizado, seguirá vigilante ante las actuaciones de las autoridades españolas para exigir que el derecho de la Unión Europea sea respetado en todo momento. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por lo tanto, abrimos el turno de intervenciones. Hay 3 diputados, 4, me dicen ahora mismo. 5, bueno, bien. Pueden seguir tomando la palabra. Yo haré 2 intervenciones, una como diputado y otra como presidente, para hacer las conclusiones finales. Tiene la palabra el señor López Aguilar. Gracias, presidente. Esta es la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y, por tanto, es el espacio en el que son protagonistas los peticionarios, ciudadanos y organizaciones representativas del tejido civil de la ciudadanía europea, que viene a este Parlamento Europeo invocando derecho europeo y pidiendo a sus instituciones que velen por su preservación. Desde luego es el trabajo de este Parlamento Europeo, además del de la Comisión. Y, por tanto, habiendo escuchado a los peticionarios, intervengo para expresar el apoyo rotundo, el apoyo claro, inequívoco, del Grupo Socialista en su conjunto y, en particular, de la Delegación Socialista Española a las preocupaciones, a las objeciones muy fundadas en derecho europeo que han sido expuestas por los intervinientes en este acto parlamentario. Y, por tanto, me concentraré en lo que atiene al cumplimiento del derecho europeo ante la autorización de prospecciones petrolíferas efectuada por el Gobierno de España en ese decreto 547 de 2012. Porque quiero dejar de lado la discusión que la tendría y la requiere relativa a la contradicción de esta autorización con la estrategia de energías renovables, limpias y sostenibles que debiera estar alentando en su conjunto la Unión Europea y, por consiguiente, el Gobierno de España. Quiero dejar de lado también la contradicción que esto tiene con el modelo de turismo sostenible, que es la columna vertebral de la economía y de la sociedad canaria. Y digo además que voy a dejar de lado incluso el desprecio que esta autorización expresa con respecto del rechazo claro, reiterado, que han expresado las instituciones canarias, el Gobierno canario, el Parlamento de Canarias y los cabildos de las islas más concernidas por esta autorización, Lanzarote y Fuerteventura. Por tanto, dejo de lado los aspectos que se sustancian en el ámbito de la política canaria y de la política española, pero me concentro claramente en las dudas que tienen mucho fundamento con respecto del cumplimiento del derecho europeo que se ha invocado.
la legislación medioambiental europea, que es lo que está en juego, la evaluación de impacto ambiental y la protección de la biodiversidad, la Directiva 2011/92 de la Unión Europea relativa a la evaluación de las repercusiones de los proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y la Directiva 92/43 relativa a la conservación de los hábitats naturales de la fauna y flora silvestres en un entorno, huelga recordarlo, en el que hay al menos una decena de espacios naturales protegidos, incluidos en la red Natura 2000 de la Unión Europea, además del propio espacio marítimo canario como zona especialmente sensible, declarada como tal por la Organización Marítima Internacional. Hay otro aspecto escasamente mentado relativo a la ausencia de concurrencia y, por tanto, de competencia en la concesión de estas prospecciones petrolíferas en favor de una empresa, y, por tanto, poniendo en cuestión también la Directiva 94/22, que es la que garantiza la concurrencia en este tipo de convocatorias. Estamos hablando de un asunto muy serio, cuyas consecuencias pueden ser sencillamente irreparables. Hemos tenido en mente desde el principio, cuando se objetó la primera autorización en 2001, la posibilidad de que se produjese un vertido catastrófico. En 2011 lo vimos en el Golfo de México, con un radio de acción de más de 250 kilómetros. Huelga pensar en las consecuencias que esto tendría sobre las islas de Fuerteventura y Lanzarote, teniendo en cuenta que inevitablemente las prospecciones se harán menos de 60 kilómetros de distancia de estos entornos preciosos que tienen que ser preservados. El riesgo, por tanto, es un riesgo cierto y no tenemos garantía de que la autorización definitiva vaya a ser escrupulosamente respetuosa del derecho europeo. Y por eso lo que solicito en nombre del Grupo Socialista es que se mantenga viva la petición, para asegurar al límite de lo posible que todas las alegaciones que han sido presentadas, todas las protestas que han sido planteadas ante esta autorización unilateral en favor de una única empresa por parte del Gobierno de España puedan ser atendidas y respondidas adecuadamente con garantía plena de la observancia del derecho europeo, porque esta garantía no la tenemos en el momento presente. Es evidente que este ha sido un procedimiento que ha apretado el paso, es evidente que este ha sido un procedimiento que se ha hecho con la alevosía y la nocturnidad de la autorización en verano que ha sido puesta de manifiesto para evitar efectivamente esas movilizaciones, esas objeciones y esas protestas que de todos modos ha tenido lugar. Y, por tanto, haciéndose eco de la importancia y del encaje en derecho europeo de esas protestas, el Grupo Socialista respalda que se mantenga abierta esta petición. Muchas gracias, señor López Aguilar. Les informo que son 6 palabras las que quedan. Teóricamente tendríamos que terminar a las 12:30. Eso no obsta para que podamos seguir sin interpretación. Por lo tanto, les ruego que ustedes mismos se autorregulen para que podamos sacar las conclusiones debidas. Quiero pedir disculpas al señor Boştinaru porque era el primero en pedir la palabra y se nos olvidó. Por lo tanto, ahora tiene la palabra y después el señor Mato. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Muchas gracias, señor presidente. Las multinacionales, sobre todo en el sector petrolífero, llevan décadas diciéndonos que una catástrofe, desde luego que jamás. Pero hay una certidumbre que nos consta a nosotros, pero también a la Comisión, que pasó en el Golfo de México con la tragedia allí y el impacto devastador de dicho accidente. Una multinacional, British Petroleum, contra Estados Unidos. No se trata de Armenia o de España, Estados Unidos. Pero el alcance, el volumen de la magnitud de dicho desastre fue incalculable. Hay que sacar las debidas conclusiones de las consecuencias de nuestras propias actividades humanas. Que estamos ante una interpretación y una aplicación muy pobre de la legislación comunitaria en materia de protección medioambiental. ¿Qué pasa con el cúmulo de efectos? En segundo lugar, ¿qué pasa con la evaluación del impacto medioambiental estratégico? Teniendo en cuenta que se trata de aguas profundas, una biodiversidad muy sensible, Natura 2000, el hecho de que el mar
es el único recurso de agua potable para las Islas Canarias, etcétera, etcétera. Clama al cielo. No hay una evaluación del impacto medioambiental estratégica. Además, estamos en medio de negociar entre el Parlamento Europeo y el Consejo la modificación de la Directiva de Evaluación del Impacto Medioambiental, que pide criterios neutros para evitar los conflictos de interés en este tipo de proyectos. Cuando Repsol concibió este proyecto y lo llamó neutro y objetivo, y esto me parece como poco una broma, una mala broma, y espero que esta mala broma no se repita. Y la consulta de los interesados, municipios, alcaldes, parlamentos locales se oponen todos al proyecto. Y viene aquí la Comisión y nos dice, no, hubo un proceso de consulta apropiado de los interesados. De nuevo, una broma y muy mala. Y no es una respuesta que sea de recibo por parte de la Comisión. Y además, pregunto yo, ¿dónde están las alternativas? Ya que la nueva directiva, la enmendada, pide alternativas. Yo no veo aquí que haya otros proyectos alternativos, algo que tenga en cuenta la situación medioambiental, alternativas energéticas, con lo cual yo secundo plenamente lo que ha pedido el señor López Aguilar, mantener abierta la petición y un control muy de cerca, marcando al cuerpo a la Comisión para que siga investigando y que en la próxima Comisión de Peticiones repase toda la evolución de este proyecto en las Canarias. Porque sabemos que las Islas Canarias dependen del turismo. ¿España quiere verdaderamente sacrificar el único aspecto que caracteriza a las Islas Canarias, el turismo? ¿Quieren verdaderamente que se asemeje a lo que ha pasado en el Golfo de México? Tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, mostrar total y absolutamente mi respaldo, mi respeto a los que han venido y han intervenido aquí, como no podía ser de otra manera. Ahora, ese respeto no significa que sea apoyo. No puedo apoyar sus pretensiones, entre otras cosas porque en este tipo se han hecho muchas consideraciones y en este tipo de situaciones se pueden hacer muchas otras, ¿no? Podemos hacer política, podemos hacer demagogia, incluso podemos hablar de legalidad, que en principio es lo que tiene que hacer esta comisión de peticiones. Los peticionarios han venido a informar, a denunciar una serie de infracciones a determinadas directivas. Y realmente yo que me quedo con lo que ha dicho la Comisión, que tiene todo mi respeto, a pesar de lo que ha manifestado el último interviniente, porque ha dicho que no hay ningún tipo de vulneración hasta estos momentos. Y esa es la realidad. Yo tenía muchos argumentos para ir una a una rebatiendo, o tratando de rebatir al menos, las alegaciones en relación con las infracciones a determinadas directivas. No lo voy a hacer en profundidad porque, primero, no tengo tiempo y, segundo, porque no se ha hecho tampoco ningún tipo de análisis riguroso sobre esas infracciones y ya la propia Comisión ha dejado claro que no existe ningún tipo de infracción. Pero yo creo que sí hay que hacer una pincelada mínima, aunque sea decir qué estamos hablando, porque estamos hablando de este año, del año pasado, y no estamos viendo un poco la historia, y la historia simple y llanamente es que este otorgamiento, esta autorización, es la convalidación de un otorgamiento inicial. Estamos hablando del año 2001 y, por tanto, no es un otorgamiento de un nuevo permiso, sino simple y llanamente un acto de subsanación de los defectos formales de la concesión original, cuya vigencia se aprueba ahora y que no tenía. En su momento los tribunales decidieron que no tenía la protección medioambiental necesaria. Por tanto, creo que se ha hablado también del informe de evaluación ambiental del proyecto, se inició en enero del año pasado, ha tenido el correspondiente trámite de información pública. Por cierto, ese estudio de impacto ambiental podía haber decidido la propia empresa hacer de otra manera, mucho menos rigurosa, porque no se le exigía ni siquiera legalmente hacerlo como lo ha hecho, y lo ha hecho en base al anexo 1, que no tenía obligación de hacerlo. Pero no importa.
Ha habido el correspondiente información pública, se dice que tenían que participar los ciudadanos, claramente tienen que participar los ciudadanos. Se han recibido un total de 5.169 alegaciones y se han dado traslado de todas ellas. Por tanto, yo creo sinceramente que en ese trámite podemos decir que se ha cumplido. Es más, esa información pública se ha hecho llegar absolutamente a todas las instituciones, a puertos, ayuntamientos, cabildo, facultades, institutos de oceanografía, Federación de Cofradías de Pescadores, ONGs, Ecologistas de Nación, incluso hasta el Club de la Bicicleta Verde. Es decir, yo creo que ha sido bastante exhaustivo. Y creo que hay que aclarar también algo que es sobre los permisos de investigación hidrocarburos, porque se ha mezclado mucho qué se ha hecho realmente aquí y se confunden la naturaleza de los permisos de investigación de hidrocarburos con autorizaciones de desarrollo de los trabajos posteriores. Decía que creo sinceramente que no se han vulnerado ninguna de las directivas y en eso estoy de acuerdo con la Comisión, ni la de evaluación de impacto. Es verdad que el promotor, como decía, ha ido al informe de evaluación. No hay, en principio está en curso dicho informe y no hay ningún tipo de dificultad. En relación con la de hábitats, otra de las alegaciones, tampoco en modo alguno se puede decir que haya ningún tipo de infracción y será la propia declaración de impacto ambiental quien determinará si procede o no algún tipo de efectos medioambientales, algún tipo de medidas sobre la misma. Igualmente, en relación con la Directiva 2001/42, yo creo que la Directiva sobre evaluación ambiental estratégica no es de aplicación directamente en los términos en que se ha planteado, entre otras cosas porque en este caso no es un acto obligatorio, ni mucho menos, y por ello creo sinceramente que tampoco sería de aplicación y tampoco, en principio, en la Directiva marco sobre el agua. Sí, podríamos hablar con mejor criterio sobre la acción comunitaria para la política del medio marino, la estrategia marina, en cuanto a es la encargada de proteger el medio marino y además de tener absolutamente ver cuál es el objeto final, ¿no?, de mantener la biodiversidad y el dinamismo de los océanos y mares para que sean limpios y productivos. En todo caso, todo ese conglomerado de directivas, todo ese conglomerado de legislación está a expensas de la resolución de ese impacto que deberá cumplir con todos los trámites. Para mí tienen absoluta credibilidad todas las intervenciones que han hecho y además todos los técnicos expertos que hemos visto, algunos de ellos el vídeo, entre otros la que fue consejera del Gobierno de Canarias conmigo, Marisa Tejedor, y hoy dedicada a otros menesteres no políticos. Es decir, tienen toda la credibilidad, pero tienen exactamente la misma credibilidad que los que han hecho los estudios de impacto ambiental. La misma, no digo menos, la misma. Por tanto, para mí, todas son igualmente válidas y eso es lo que tenemos que analizar. Pero si analizamos lo que hemos hablado, lo que se viene hablando, todas las intervenciones absolutamente vienen encaminadas y todos los argumentos son para caso de accidente. Las aves se verían muy afectadas por el petróleo porque o bien lo ingieren o cubre su plumaje. Todo absolutamente viene encaminado a posibles daños producidos con motivo de un accidente. Y es verdad que hay probabilidad de que puedan suceder algún accidente. Sin duda alguna, no son muy grandes, pero desde luego no son nulas y por eso hay que minimizar tales probabilidades con medidas preventivas y correctivas. Y eso es lo que hay que hacer. Se ha hablado de rechazo político total y absoluto y es verdad que hay ahora un cierto rechazo, pero como no lo ha habido en su momento, yo simplemente voy a, como hemos visto muchos vídeos y algunos, a referirme a dos aspectos. Tiene relación con el Gobierno de Canarias, evidentemente, por cuanto las declaraciones del 1 de febrero de 2011 son del vicepresidente del Gobierno de Canarias, secretario general del Partido Socialista de Canarias. El Partido Socialista de Canarias haría prospecciones con los ojos cerrados. El dirigente socialista considera que los estudios de extracción de hidrocarburos solo tendrían beneficios para las islas. Igualmente, en otro periódico, dice: no entiendo la oposición a las prospecciones petrolíferas. Yo solo veo ventajas tanto en seguridad como en cooperación. Son palabras del secretario general de los socialistas canarios, hoy vicepresidente del Gobierno de Canarias.
y otras declaraciones de la otra parte del Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, en la que su secretario general, me parece que es el cargo, decía: hay que recordar que la principal fuente de contaminación de nuestras costas no son precisamente las manchas petrolíferas. Se refería, fíjense ustedes, al turismo. Y por último, también es verdad que hablamos de política, el propio programa electoral con que concurría Coalición Canaria, hoy en la presidencia del Gobierno de Canarias, decía que se debe atribuir a la comunidad autónoma nuevas competencias sobre materias de gran interés para el futuro del archipiélago, como son las prospecciones petrolíferas. Por eso, bueno, ayer decíamos una cosa, hoy decimos otra. Decía al principio, y termino ya, que esto se presta a muchísimas consideraciones, tanto demagógicas como políticas como técnicas. Yo simplemente termino diciendo que me sorprende que no se haya hecho ni una sola alusión a las prospecciones que está realizando justo al lado de la mediana el Reino de Marruecos, ni una sola alusión. Algún riesgo debe haber también, aunque a lo mejor no se ve de la misma manera. Y, por supuesto, no puedo estar conforme con que se diga que esta información pública se ha hecho con alevosía y con nocturnidad, por cuando, como ustedes saben, o debieran saber, el plazo para estas exposiciones públicas son de 30 días y se ha ampliado desde el principio, porque han querido hacerlo así, a 45 días para que hubiera todas las posibilidades de hacer alegaciones. Y la prueba está que en nombre de 11.000 y pico personas que han optado por hacer alegaciones, se han presentado 5.100 y pico alegaciones, que es lo que dije en principio. Muchas gracias. En todo caso, por supuesto, me parece bien. Yo creo que, a pesar de que lo que se ha manifestado aquí es que no hay ninguna garantía que se cumpla en el futuro, lo que sí es evidente es que no hay absolutamente ningún argumento para que no se cumpla. Y me parece muy bien que se deje abierta la petición. Muchas gracias, señor Mato. Les ruego a sus señorías que ayuden a esta presidencia, porque yo no tengo inconveniente en quedar a comer aquí, pero si así se decide, bien hecho está. Señor Romeva. Sí, muchas gracias. En primer lugar, pedir disculpas por haber llegado con un poco de retraso debido al avión, pero he tenido tiempo de escuchar el final y obviamente conozco el dossier porque lo he seguido in situ, además, en algunas ocasiones, y por lo tanto creo que tengo varios argumentos que aportar. En primer lugar, celebro obviamente el apoyo del Grupo Socialista a esta cuestión, entre otras cosas porque entiendo que esto también va a ser en todo caso el modelo a seguir en otros casos similares en otras costas españolas, europeas o de otras partes del planeta. También entiendo, desde el punto de vista que conozco sus posicionamientos, el señor Mato, el colega Mato, sus posturas, pero tengo que decir que básicamente hay 5 elementos que para mí son claves en este debate. El primero es el de la participación. No podemos en ningún caso, y cuando hablamos de legislación europea y sobre todo de la directiva sobre información a la población afectada cuando hay un impacto ambiental importante, no podemos hablar de participación simplemente cuando se trata de proporcionar una información que además es parcial a la población y se desoye la voluntad, y lo ha dicho el señor Mato, no lo digo yo, de 5.000 alegantes que claramente manifiestan dudas más que razonables sobre el proyecto. Participación no significa simplemente nosotros les vamos a explicar lo que vamos a hacer. Participación significa construir conjuntamente un modelo de desarrollo que va a afectar, obviamente, en el corto, medio y largo plazo a muchas comunidades sociales, ambientales y económicas. Y, por lo tanto, yo entiendo por participación otra cosa. Y, básicamente, tiene importancia en este debate cuando lo circunscribimos en el gran problema que han tenido otros casos similares, donde de forma recurrente nos hemos encontrado con la política habitual del capitalismo moderno, del privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Tenemos casos muy recientes y muy próximos en los que, por falta de previsión, al final quien ha tenido que pagar la factura acaban siendo siempre precisamente los que menos capacidad tuvieron en su momento de intervenir en el proyecto. Y eso no podemos olvidarlo en ningún caso. Se habla del Golfo de México, no hace falta ir tan lejos. Tenemos muchos casos recientes que nos demuestran claramente esa importancia. El segundo aspecto importante, el debate energético. Que el gobierno más beligerante contra las energías renovables, contra la posibilidad de invertir capital, recursos y medios para apostar por las energías limpias, sea el principal valedor de seguir apostando por la explotación de los carburantes y de las energías fósiles, a mí me demuestra que hay un modelo erróneo de concepción de cuál es el modelo energético que hay que apostar en Europa y en España en particular, y en las Canarias todavía más en concreto. Y aquí tenemos para mí uno de los grandes problemas que la Comisión como tal debería afrontar.
Sabemos que hay una postura por parte del comisario Oettinger, por un lado, y sabemos que hay una postura un tanto distinta por parte de los representantes de medio ambiente. Pero hay un elemento que para mí debería primar siempre en la mente de la Comisión, que tiene que ver con el proceso de transformación energética de la Unión Europea como tal y, por lo tanto, incidir en cuáles son las prioridades en cada uno de los Estados miembros. Simplemente mencionar, porque lo ha dicho también el colega López Aguilar, la cuestión de la competencia. No es el único caso. No es el único caso en el que el ministro de Industria español está claramente beneficiando a un actor muy concreto, con unos intereses muy concretos, y yo creo que esto también, desde el punto de vista de la Comisión, debería al menos generar algunas dudas y, sobre todo, algunas advertencias. Cuarto elemento. Los impactos sobre el medio ambiente son, aparte de probables, irreversibles. Y este es para mí un aspecto que no debemos en ningún caso menospreciar. Entre otras cosas porque si algo deberíamos empezar a aplicar también en el marco de la Unión Europea es el principio de precaución. Ya basta de estar siempre lamentándonos tarde y mal de lo que no hemos tenido tiempo ni ocasión ni medios para prever. Y pongo un ejemplo muy directo que en este caso afecta a las costas mediterráneas. El proyecto de explotación del gas Castor. Tenemos pruebas que demuestran que por falta de previsión y de medios, claramente al final acaban pagando quienes menos culpa tienen. Y estamos hablando, como os he dicho, y lo suscribo, de una zona altamente riesgosa, geológicamente muy inestable en algunos puntos, que hacen que realmente esto sea claramente un problema. Y finalmente, y cierro con esto, hay un aspecto que para mí no solamente no es que sea menor, es que es el más importante. Estamos en un contexto de crisis en el que estamos buscando salidas ad hoc cada una de las partes afectadas para superar socialmente y económicamente esta situación de penuria económica que en muchos casos se encuentran. En el caso de las Canarias es evidente que el potencial mayor que tiene esta tierra, estas tierras, estas islas, es el de la explotación de una buena forma de gestionar el turismo. Nada que ver con apostar por prospecciones petrolíferas que claramente van a ir en detrimento, una, de la calidad, no solamente del entorno natural, sino dos, también de poner en riesgo lo que es el propio interés, la propia marca, la propia voluntad de muchos inversores en apostar por estas islas desde el punto de vista de la generación de un sector económico que es, en definitiva, el más importante o uno de los más importantes al menos, lo cual estoy seguro que mi colega Mato conoce mucho mejor que yo por la parte que le toca. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Garcés. Ya le ruego a mí mismo, porque también tengo que intervenir, de que nos ajustemos mucho más al tiempo. Sí. Después de Garcés. Sí. Yo lo haré por no repetir tantos argumentos como se han dado ya a favor de mantener abierto el expediente, pero no me resisto a hacer algunas referencias a cosas que se han dicho. La primera es en relación a la autorización concedida por el Gobierno de España en el año 2001 para las prospecciones en Canarias, que se ha olvidado el señor Mato decir que en 2004 fueron anuladas por el Tribunal Supremo. Entonces vale la pena insistir que el Tribunal Supremo anuló aquel. Bueno, yo insisto, vale la pena insistir en ese argumento de carácter jurídico. Pero también decir que la cuestión de Marruecos que ha salido sobre la mesa, bueno, por el momento la Unión Europea no puede decirle nada al gobierno de Marruecos, en principio, porque quizás podría haber alguna dimensión que valdría la pena estudiar en las aguas en las que se están haciendo esas prospecciones. En Marruecos quizás hay un debate mucho más profundo sobre de quién son y los recursos naturales que allí hay, de quién son. Pero no quiero entrar en esa dimensión y me limito simplemente a decir que por el momento la Unión Europea no puede decirle al Reino de Marruecos qué está haciendo en este ámbito, ¿no? Pero sí que la Unión Europea tiene la obligación de decir algo en un territorio europeo como es Canarias. Y es lo que estamos tratando de hacer aquí hoy en nuestra dimensión parlamentaria, de parlamentarios europeos, que nos debemos a los que nos han elegido. Nos ha elegido la ciudadanía española.
y en este caso la ciudadanía canaria, masivamente, a través de sus instituciones locales y regionales, ya se han pronunciado masivamente contra estas prospecciones o esta autorización de prospecciones o lo que se pretende hacer. Y no podemos, por lo tanto, pasar por encima de esa voz cualificada como es la de la ciudadanía canaria, que ya se ha expresado masivamente contra estas prospecciones. Y nosotros ya como diputados europeos y máximos diputados europeos españoles deberíamos estar muy atentos a lo que ha dicho la ciudadanía canaria. Y si en alguna ocasión ha habido opiniones distintas, bueno, todos sabemos que rectificar es de sabios y quizás vale la pena una rectificación a tiempo y no persistir en el error, como sería las líneas que aquí se han citado, que seguramente eran producto de mala información o deficiente información. Dicho eso, pues, creo que sí que vale la pena, en este caso me dirijo ya a la Comisión, que la Comisión no se limite a ir sobre hechos consumados, y menos cuando hay una petición tan fundada como la que aquí ha llegado, y que la Comisión debe ser un poco más beligerante en la medida que la Comisión de Peticiones así lo va a expresar, espero, al menos es mi posición, y los que en el sentido de mantener abierto el expediente, pero además yo creo que vale la pena pedirle a la Comisión que insista en la petición de esas informaciones que la Comisión todavía no conoce, esos informes de impacto ambiental, y además que la Comisión traslade al Gobierno de España esta exigencia de que no tome medidas o tome iniciativas para evitar que el territorio canario y las personas que allí habitan corran el riesgo irreversible de perder no solo una fuente de vida económica como es el turismo, pero sino además, y quizás más importante que esta, la propia capacidad de que los sectores productivos canarios, como son la agricultura o la pesca o la ganadería, y las propias personas que viven en Canarias puedan tener continuidad y sostenibilidad en el tiempo. Por lo tanto, yo le pediría al presidente de nuestra comisión que en sus conclusiones insista en que la Comisión vaya más allá de lo que ha ido hasta este momento, que la Comisión insista en la petición de informaciones consecuentes y que tome iniciativas colaterales para evitar los grandes riesgos que aquí ya se han denunciado y que comparto plenamente. Y reitero la petición de que mantener abierto el expediente. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Iratzabalbeitia. Gracias, presidente. Y gracias también a los peticionarios por habernos dado la oportunidad de debatir este tema, que es un tema que causa gran conmoción en Canarias, como demuestra el hecho de que detrás de estos peticionarios hay por lo menos otras 15, 16 peticiones agrupadas que nos han caído aquí y alguna que se ha perdido en los vericuetos de la tramitación burocrática de ellas, como la de Julie Nicot y Doya Cabrera o José Díaz, firmada por una decena de personas de diferentes islas canarias. No voy a insistir yo aquí en el hecho que han insistido mis compañeros, en el hecho de que si cumple o no cumple las directivas. No voy a entrar en esa discusión, porque estamos a un tema todavía más profundo, que es el tema de los derechos fundamentales de las personas, y en este caso el derecho de las personas de Lanzarote y Fuerteventura al acceso al agua potable, que cualquier explotación de este tipo pone sin duda alguna en riesgo el acceso de esas personas al agua potable. Es decir, estamos en un tema de discusión que defendemos intereses particulares de una empresa, aparte del modelo energético que impulsa este tipo de prospecciones, o defendemos a las personas, defendemos a los intereses de las personas y de la ciudadanía. Es evidente que este Parlamento Europeo tiene que defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, los derechos de la ciudadanía y los intereses generales. Y es evidente que defender el interés general por parte de este Parlamento Europeo y de esta Comisión de Peticiones es defender
el acceso al agua potable de los ciudadanos y las ciudadanas de Fuerteventura. Y no defenderíamos el acceso al agua potable de las personas de Fuerteventura y de Lanzarote si estuviésemos a favor de impulsar la explotación petrolífera de las aguas circunstantes a estas islas. Es por ello que tenemos que pasar de esa discusión si cumple o no cumple las directivas y tenemos que ir más a la raíz del problema, y la raíz del problema son los derechos de las personas, son las personas y no sus intereses particulares. En ese sentido, me uno a la petición de mis compañeros del Grupo Socialista y de mi compañero del Grupo Verde Sale, Raúl Boema, en el sentido de que esta petición tiene que continuar abierta, y remarcaría ese hecho, que estamos aquí defendiendo los intereses de las personas, los intereses de la ciudadanía al acceso al agua potable, y que es el punto fundamental desde el punto de vista de esta discusión. Muchas gracias. Bueno, ahora tiene la palabra el señor Meyer, que soy yo, y después daremos la palabra a los peticionarios un minuto y después ya como presidente haré la propuesta final. Bueno, yo quiero decir en primer lugar que a mí me sorprende que tenga que ser la sociedad civil, los peticionarios, el que vengan a defender un principio de caución, de precaución ante un proyecto de estas características y no la Comisión Europea. Yo no entiendo cuál es la actitud que ha venido manteniendo la Comisión Europea. La Comisión Europea habla por sus escritos y por sus respuestas. Algunas son contradictorias. A mí me parece que la Comisión Europea debiera tener una actitud, en primer lugar, en relación a la respuesta unánime de las autoridades regionales, de la sociedad civil de Canarias, unánime de todo lo que son las organizaciones medioambientalistas, y que efectivamente esa unanimidad viene a mantener un principio de caución que yo creo que la Comisión Europea debería ser la más interesada en defender. Pero es que además la compañía Repsol, que es una multinacional, si quisiera hacer ese proyecto en Estados Unidos se le denegaría, porque la legislación norteamericana ha cambiado a partir del incidente dramático del Golfo de México del 2010 de la compañía BP, y que saben perfectamente que ahora, para hacer una prospección en aguas profundas, este proyecto en Estados Unidos no tendría cabida, porque en Estados Unidos se ha aprendido de la catástrofe. Y, por lo tanto, en Estados Unidos sí que tienen un principio de caución para decir, no, mire usted, lo que ha ocurrido en el Golfo de México no puede pasar más en el territorio de Estados Unidos. Y este proyecto es más profundo, tiene más profundidad que el de BP que tenía en el Golfo de México. Por lo tanto, yo no entiendo cuál es la posición. En este sentido, no comparto esa respuesta que va dando la Comisión Europea. Yo mismo he presentado a la Comisión Europea una pregunta en noviembre en relación a la evaluación que ha hecho uno de los expertos que aquí se ha proyectado, unos expertos que efectivamente el señor Steiner viene, que es una eminencia en relación a lo que son las prospecciones en aguas ultraprofundas, y no comparte el estudio de impacto ambiental que ha presentado la compañía Repsol. Yo cada vez entiendo menos que a una compañía se le encomiende un estudio de impacto ambiental. ¿Quién puede creer que esa compañía va a decir en su estudio de impacto ambiental que contraviene su proyecto las normas? O sea, a mí que me expliquen cómo es posible esa invasión de lo privado a lo público para garantizar el interés general. Pero es que el señor Steiner, que sí tiene en cuenta lo que fue la catástrofe del Golfo de México, dice que un vertido, en el peor caso posible, en el caso que se produjera, por eso el principio de caución, sería de unos 30.000 barriles diarios durante 60 días, mientras que el estudio de Repsol viene a decir que son 1.000 barriles diarios durante 30 días. Bien, yo creo que la Comisión Europea eso lo tiene que verificar de forma científica, y no esperar, no decir, bueno, cuando tengamos el proyecto, no, ustedes tienen ya que empezar a ponerse a la cabeza de ese principio de caución, ¿no? Y, por lo tanto, a mí me parece que, desde luego, estamos ante un hecho que requiere, por parte de las instituciones europeas, de un seguimiento profundo para que en la Unión Europea tengamos la garantía que también hemos aprendido de la catástrofe del Golfo de México. Y si nuestras normas europeas no han aprendido o no la tienen todavía aprobada, la Comisión Europea tendría que promover que, efectivamente, por ese principio de caución, tengamos la garantía de cualquier tipo de prospección en aguas profundas tenga la garantía que no va a ocurrir lo que ocurrió en el Golfo de México, y nuestra legislación, que yo entiendo que no lo tiene garantizado.
Esta es mi intervención. Yo agradezco mucho a los señores y señoras peticionarias que nos han permitido traer este debate aquí. Por supuesto, estoy, como diputado, en contra de este proyecto y, en todo caso, tiene la palabra ya como presidente. Le doy la palabra en 2 minutos a un representante de los peticionarios y, finalmente, haré la propuesta final como presidente. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias también por el sentir general que hemos escuchado a lo largo de las diferentes intervenciones, ¿no? Y sepa usted que es una muestra de participación ciudadana y esta comisión ha permitido que un asunto de esta trascendencia pueda ser hablado, debatido, discutido y poner argumentos sobre la mesa, ¿no? Pero quiero decir varias cosas de forma rápida. Sobre la mesa, señor Mato, hay un proyecto que sabe usted que ha sido contestado desde el año 2001, ciudadanamente, desde el punto de vista ciudadano. Y desde el punto de vista político, también ha ido siendo contestado. Y desde el punto de vista jurídico, fue contestado por el Tribunal Supremo en febrero del año 2004. Durante 8 años, ese proyecto no fue sacado adelante porque el gobierno socialista entre el año 2004 y 2011 siempre dijo que respetaba la voluntad ciudadana y si no había consenso ciudadano y político no salía adelante. Eso es así, esos son hechos contundentes. Digo porque es importante en ese sentido. Y la pregunta que hago aquí y que nos hacemos todos es ¿dónde está la democracia? ¿Para qué sirve la democracia? ¿Para qué sirve la voluntad de las instituciones representativas? ¿Dónde está la democracia? ¿Por qué se pretende por parte del gobierno español dar un golpe de Estado a las instituciones democráticas de Canarias, que son las que están de forma adyacente a ese proyecto? ¿Por qué no se respeta? Y no solamente la voluntad democrática de las instituciones, los ciudadanos y la comunidad científica, sino que todavía es algo mucho más grave, que ese golpe a la voluntad de las instituciones canarias se quiere dar incumpliendo normas básicas. ¿Por qué un proyecto estratégico de estas características que la Comisión niega de que sea un programa estratégico en todo el Estado español y en particular en Canarias, cuando se autorizan 600.000 hectáreas, eso los ciudadanos no tienen derecho a opinar antes de que se autorice? ¿Por qué se niega eso? Y por último, ¿sabe usted que el gobierno de su partido, con el ministro señor Soria, autorizó este proyecto con un documento del 7 de mayo del año 2004? ¿Sabe usted cuánta legislación se ha hecho? ¿Sabe usted que en este Parlamento, del que usted es responsable, han empezado a reflexionar de la gravedad de las actividades petrolíferas en las aguas del ámbito de la Unión y en las aguas profundas? Que se elaboró una comunicación de la Comisión al Parlamento, que se elaboró un proyecto de reglamento y que finalmente quedó en directiva. ¿Sabe usted que esas eran las prisas que tenía su compañero en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo? ¿Por qué no se escucha a los ciudadanos? ¿Por qué no se escucha esa reflexión de la gravedad que supone para un territorio como Canarias? Mire, y ya acabo. Hay que querer poco a las islas y hay que querer poco al medio ambiente y hay que querer poco a un modelo de desarrollo que nos hemos dotado en Canarias. Hay que querer poco a las islas en términos genéricos. Nuestro único patrimonio, nuestro único capital, que además es universal, es el valor natural, la rica biodiversidad, que además es un derecho universal de cada uno de los ciudadanos de este planeta. Tienen derecho a conocerlo y a disfrutarlo en las condiciones en las que están. Y es un valor, el modelo de desarrollo que nos hemos dotado, vinculado al agua. Sin el agua desalada no seríamos nada en Lanzarote y en Fuerteventura. Y esos valores no se pueden poner en riesgo. Y es lo que nosotros venimos a pedir aquí, que la Comisión y que este Parlamento sean exigentes con no poner en riesgo ese modelo, que no solamente es un modelo para disfrutarlo los ciudadanos de Canarias, sino que es un modelo que queremos que cualquier ciudadano del mundo pueda seguir disfrutando. Muchas gracias.
Sí, por alusiones creo que el señor Mato quiere decir algo. 15 segundos, presidente. Yo respeto absoluto la voluntad popular, como no podía ser de otra manera, y las decisiones del Gobierno de Canarias. Y pido el mismo respeto para las decisiones del Gobierno de España. Son igualmente legítimos lo que representan unos que lo que representan otros. Y en cuanto a la legislación, es evidente que, aquí hemos hablado de mucho, ¿no? Hasta de algunos derechos fundamentales y se nos olvidan muchas veces otros. Pero en relación con la legislación, es verdad. Pero es que también es cierto que precisamente, aunque la legislación, la que ha venido desde entonces, de 2004 hasta ahora, que por cierto, claramente este Gobierno lo que hizo fue dar cumplimiento a la sentencia de 2004, pero es que las prospecciones o los permisos en estos momentos han cumplido todos los requisitos, aunque no les eran exigibles, porque como muy bien dice uno de los proponentes, se había hecho con anterioridad a la entrada en vigor de una ley, además es que la han cumplido. Y evidentemente querer a las islas, pues aquí el amor o el querer yo creo que es muy difícilmente cuantificable, pero estoy convencido plenamente que ninguno de los proponentes hoy quieren más a las islas que yo. No sé si más, menos o más, pero desde luego creo que igual. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mato. Bueno, concluido el debate, entiendo como presidente que efectivamente me sumo a que esta petición queda abierta. Espero que el principio de precaución sea liderado también por esta comisión. Apelo a que la Comisión Europea dé respuesta a todas las preguntas que se ha hecho con celeridad desde el mes de noviembre y que entremos en el fondo de la cuestión para que efectivamente ese principio prevalezca. Sin más, quiero comunicarles que los puntos 22, 25 y 31, que son peticiones en la lista B, quedarían abiertas la 22, la 25 y la 31, y en la 31 el peticionario enviará información complementaria. Muchas gracias a todos y a todas por su participación y muchas gracias a los peticionarios y peticionarias.